Hola a todos, soy el original Ninja Agente Dragon. Después de una semana inactivo he vuelto con Oddparts, objetos perdidos en el tiempo, o artefactos fuera de lugar. Los Oddparts son artefactos que por algún motivo o circunstancia no concuerda con la época. Oddparts viene del griego que quiere decir artefacto fuera de lugar. El término ha sido ampliamente utilizado para refutar teorías como la teoría de la evolución o la estimación científica de la edad de la Tierra. Los OOPART también se han utilizado por los aficionados a la ufología y otras pseudociencias como base para la teoría de que la humanidad habría sido fundada o alterada por civilizaciones extraterrestres mucho más avanzadas o evolucionadas, creacionismo alienígena, ya que desde su punto de vista algunos de los pueblos antiguos poseerían, precisamente por este motivo, conocimientos científicos en determinadas áreas al menos tan avanzados como los actuales, así como tecnología insólita para su tiempo. Por otro lado, la consideración de OPART depende en gran parte de los conocimientos que se dominan de un período histórico, por ello es tan relativa como la veracidad de las teorías de quienes lo utilizan como argumento. A continuación diré algunos OPARTs, empecemos. Batería de Bagdad. En junio de 1936, durante unas excavaciones en una colina de Kujut Rabua, una aldea al sureste de Bagdad, territorio antiguamente ocupado por los partos, los trabajadores del Departamento Estatal Iraquí del Ferrocarril descubrieron una vieja tumba cubierta con una losa de piedra. Durante 2 meses, el Departamento Iraquí de Antigüedades extrajo de allí artefactos fechados en el período de los partos 248 a.C. a 226 después de Cristo, un total de 613 abalorios, figurillas de arcilla, ladrillos cincelados y otras piezas. También hallaron un recipiente muy singular. Tenía forma de jarrón, de arcilla clara, en cuyo interior estaba fijado un cilindro de cobre, sujeto a la embocadura del cuello con asfalto, y en su interior una varilla de hierro. El recipiente medía 13 centímetros de alto por 4 de diámetro, mientras que el tubo de cobre medía 9 centímetros de alto por 2,6 de diámetro. La varilla de hierro sobresalía 1 centímetro y daba la impresión de haber estado revestida de una fina capa de plomo. El arqueólogo alemán Wilhelm Schmidt, entonces a cargo del laboratorio del Museo Estatal de Bagdad en Irak, lo identificó como una probable pila eléctrica, en 1939. Describió su hallazgo en el 9 Jare Irak, publicado en Austria en 1940. De regreso al Museo de Berlín, relacionó el descubrimiento con otros cilindros, varillas y tapones de asfalto iraquíes similares. Todos ellos con varillas delgadas de hierro y bronce. Concluyó que tantas como 10 baterías de estas habían sido unidas en serie para aumentar el voltaje producido, teniendo como objetivo inmediato proporcionar la corriente necesaria para el electrochapeado con oro y plata de la joyería local. Las cosas quedaron así hasta que después de la Segunda Guerra Mundial, Willard Gray, ingeniero en electrónica del laboratorio de alto voltaje, de la General Electric Company, de Pittsfield, Massachusetts, fabricó un duplicado de estas baterías y las llenó con sulfato de cobre en lugar del desconocido electrolito supuestamente usado. La pila funcionó y generó entre 1 y 2 volts. Bueno. El siguiente OPART será el del famoso mapa de Piri Reis. El mapa de Piri Reis es un fragmento de un mapa elaborado por el almirante y cartógrafo otomano Piri Reis en 1513. Piri Reis nació en Galípoli hacia 1470. Sobrino de un célebre corsario, Kemal Reis, desde muy joven acompañó a su tío en sus correrías marinas, participando en las campañas navales contra Venecia y en la conquista de la isla de Rodas en 1523. 2 años antes de esta fecha debía publicado el libro de las materias marinas, cuya exhaustiva información hacía referencia exclusivamente al Mediterráneo. Una nueva versión ampliada, dedicada al sultán Suleimán, concluyó en 1526, con una dedicatoria en verso en la que contaba la historia de un astrónomo que se llamaba Colón. Que salió en busca de Antile. Y la descubrió. Hoy la ruta es muy conocida y su mapa llegó hasta nosotros. En ella se refería también al mapa que él mismo había dibujado años atrás y del que había hecho obsequio a Selim I en el Cairo. En los márgenes detalla sus fuentes un mapa de Cristóbal Colón, encontrado en un barco español apresado en 1501, y 4 mapas portugueses más recientes. Además contó con los informes de un marino que había participado en los primeros viajes colombinos, posteriormente capturado por su tío, que lo había hecho su esclavo.
Por contener aparentes representaciones de tierras entonces desconocidas y a raíz de los propios escritos de Reis indicando que otras de sus fuentes habían sido los antiguos reyes del mar, ha suscitado gran interés como enigma. Es, por otro lado, el mejor testimonio de los mapas que dibujó Colón de las tierras por él descubiertas, de los que tan solo se ha conservado un pequeño boceto del norte de la Española. El original se conserva en el Museo Topkapı Sarayı de Estambul, donde se localizó en 1929, pero no suele estar expuesto al público. El mapa está pintado en cuero de gacela, con un entramado de líneas que atraviesan el Océano Atlántico. Llamadas líneas de rumbo son típicas de las cartas de los marinos medievales tardíos y no indican latitud y longitud, sino que se usan como ayuda para establecer direcciones. Hoy en día, se usan también en aviación. En el Barille comentario marginal anotó: un mapa de esta clase no lo posee nadie hoy en día. El mapa incluye bellísimos dibujos, acompañados de inscripciones que indican descubrimientos importantes. Uno de ellos se corresponde, casi con total certeza, con la expedición de Pedro Álvarez Cabral de 1500. Se cree que Cabral descubrió Brasil cuando los vientos lo sacaron de su ruta, en un viaje a las Indias Orientales. La península ibérica y la costa de África Occidental están dibujadas con mucho cuidado, casi como en las cartas portulanas. Es frecuente que reciba el nombre de Portulano, a pesar de que no lo sea estricto sensu. Muchos de los nombres de estas regiones se dan en turco, sin transliterar del castellano o el portugués. En lo alto del mapa hay un barco anclado junto a un pez, con dos personas sobre su lomo, una clara referencia a la leyenda medieval de San Brandán de Irlanda. Como está copiado cuidadosamente de uno de sus mapas fuente, evidencia que al menos uno de los mapamundis mencionados por Piri Reis era una producción europea medieval y no un mapa de los antiguos reyes del mar. El siguiente OPART será el del mecanismo de Anticitera. El mecanismo de Anticitera es una calculadora mecánica antigua diseñada para el cálculo de la posición del Sol, la Luna, y algunos planetas, permitiendo predecir eclipses. Fue descubierto en los restos de un naufragio cerca de la isla griega de Anticitera, entre Citera y Creta, y se cree que data del 87 a.C. Es uno de los primeros mecanismos de engranajes conocido, y se diseñó para seguir el movimiento de los cuerpos celestes. De acuerdo con las reconstrucciones realizadas, se trata de un mecanismo que usa engranajes diferenciales, lo cual es sorprendente dado que los primeros casos conocidos hasta su descubrimiento datan del siglo XVI. De acuerdo con los estudios iniciales llevados a cabo por el historiador Derek J. de Soya Price 1922-1983, el dispositivo era una computadora astronómica capaz de predecir las posiciones del Sol y de la Luna en el zodíaco, aunque estudios posteriores sugieren que el dispositivo era bastante más inteligente. Empleando técnicas de tomografía lineal, Michael Wright, especialista en ingeniería mecánica del Museo de Ciencia de Londres, ha realizado un nuevo estudio del artefacto. Wright ha encontrado pruebas de que el mecanismo de Anticitera podía reproducir los movimientos del Sol y la Luna con exactitud, empleando un modelo epicíclico ideado por Hiparco, y de planetas como Mercurio y Venus, empleando un modelo también epicíclico derivado de Apolonio de Pérgamo. No obstante, se sospecha que parte del mecanismo podría haberse perdido, y que estos engranajes adicionales podrían haber representado los movimientos de los otros tres planetas conocidos en la época: Marte, Júpiter y Saturno. Es decir, que habría predicho, con un grado apreciable de precisión, las posiciones de todos los cuerpos celestes conocidos en la época. El siguiente y creo que el último será las líneas de Nazca. Las líneas de Nazca son antiguos geoglifos que se encuentran en las pampas de Jumana, en el desierto de Nazca, entre las poblaciones de Nazca y Palpa, Perú. Fueron trazadas por la cultura nazca y están compuestas por varios cientos de figuras que abarcan desde diseños tan simples como líneas hasta complejas figuras zoomorfas, fitomorfas y geométricas que aparecen trazadas sobre la superficie terrestre. Desde 1994 el Comité de la UNESCO ha inscrito las líneas y geoglifos de Nazca y de Pampas de Jumana como Patrimonio de la Humanidad. Sin embargo, en los últimos años han sufrido graves daños por la construcción de la autopista panamericana y las rodadas de todoterrenos. Técnicamente las líneas de Nazca son perfectas. Las rectas encierran una perfección con unas pequeñas desviaciones a lo largo de kilómetros. Los dibujos están bien proporcionados, sobre todo si se piensa en sus dimensiones.
Estas líneas también son testimonio de un gran conocimiento geométrico de los antiguos habitantes de esta zona, por lo cual se declararon Patrimonio Cultural de Perú. Los nazcas pudieron usar cuerdas para no desviarse en el trazo de las cerca de 1000 rectas, algunas de varios kilómetros de largo, y dibujaron las cerca de 800 figuras animales mediante la traslación de modelos realizados a escala a grandes cuadrículas hechas con estacas y cordeles. Luego, el excepcional clima de la región donde prácticamente no llueve premió el ingenio de aquellos humanos preservando su obra. Son numerosas las figuras que se hallan en Nazca, particularmente en la Pampa de San José, figuras geométricas, meandros, representaciones animales, vegetales y humanas, laberintos, y otros dibujos geométricos. Lo más representativo son los dibujos de animales aves de entre 259 y 275 metros de largo, colibríes gigantes, cóndores, la garza, la grulla, el pelícano, la gaviota, el loro y otras, un mono, una araña, un caracol, una lagartija, una ballena de 27 metros, un perro con patas y cola largas, una figura antropomorfa, 2 llamas, etc. En la categoría de reptiles, un lagarto, que fue cortado al construirse la carretera Panamericana Sur, una iguana y una serpiente. Muchos de los dibujos se encuentran mezclados con líneas y espirales. Casi todos los dibujos fueron hechos en la superficie llana. Solo hay unos pocos en las laderas de las colinas. Casi todas las figuras que se sitúan en las laderas representan hombres. Algunos están coronados por 3 o 4 líneas verticales que quizás representen las plumas de un tocado ceremonial. Algunas momias peruanas llevaban tocados de oro y plumas. Las figuras de las laderas aparecen menos definidas que las del desierto, quizás porque las piedras que han rodado por la ladera han borrado los detalles. Bueno amigos, esto ha sido todo, espero que les haya gustado. Se despide su amigo Ninja Agente Dragon. Comenten, puntúen, dedito arriba y si es posible suscríbanse. Hasta la próxima.